nombre es Arturo Rojas, realmente es José Arturo Rojas Martínez Gómez González Castro Cruz. Siempre lo digo así porque los apellidos son importantes, aprendérselos para saber de dónde vienen. Entonces soy periodista, en ese orden, después comunicador social, soy especialista en ambientes de aprendizaje y magíster en historia. Llevo muchos años de profesión, yo creo que más de, ni me acuerdo, como unos 30 y pico de años. Sí, como más de 35 años creo, porque llevo aproximadamente 29 años de profesor de comunicación. Mi trayectoria ha sido algo en medios, algo en la academia y algo también en la empresa privada y en el sector público en temas de comunicación y periodismo. Como dicen, un poquito de todo. Sí, he estado como en las áreas, además porque es importante, digamos, como estar uno en la academia le permite a uno estar actualizado teórica y conceptualmente, ¿cierto? Pero el trabajo propiamente también le permite estar al ritmo de lo que está sucediendo afuera. A veces la academia es más lenta que afuera, entonces toca estar al día. ¿Y algún ámbito te ha gustado más? ¿O cuál ha sido el más difícil, por ejemplo? Pues en términos de los temas que uno trabaja, sí, hay cosas que me gustan, sí. Me gusta la política, sí, pero digamos, por lo que escogí esta carrera, esta profesión, yo viví de pequeño la salida de un tío de Chile cuando cuando Pinochet dio el golpe militar a Allende. Y eso como que me impactó, digamos, un poco cómo fue esa situación. A él le tocó salir medio clandestino de allá, entonces me llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo y como que eso que estaba pasando ya lo relacioné como con ese ejercicio periodístico de investigar, ¿cierto? De conocer un poco sobre la historia de Chile, sobre lo que estaba pasando políticamente, y entonces creo que eso me perfiló por ese lado. ¿Y por eso decidiste ser periodista? Sí, entre otras cosas. Sí, decidí por eso. Y me gustaba viajar y me gustaba salir y, ¿cierto? Era muy tímido, mira. Sí. Era tímido, no era que no hablara con la gente, pero abordar a alguien desconocido, ¿Cómo no. lanzarse? Sí, sufría algo y era que me daba rasquiña, cuando me daba pena me empezaba yo como a hacer así. Entonces, pero bueno, menos mal se me pasó después. Sí, señor. Entonces empezaste tu carrera como periodista. Yo empecé mi carrera en Radio Sustatensa. En Radio Sí, Sustatensa. en Radio Sustatensa hice mis primeros pinos como periodista en el informativo de Radio Sustatensa a mediodía. Sí. Ahí hice mis prácticas y ahí, digamos, Radio Sustatensa era un medio que le llegaba al campesinado colombiano sobre todo, aunque tenía aquí también pues yo trabajaba en la emisora aquí en Bogotá. Y llegué ahí a Sustatensa, ahí tengo una anécdota porque el primer día que llegué a Sustatensa, antes no existían pues los celulares, ¿cierto? Entonces uno tenía grabadoras. Entonces yo llegué el primer día a Sustatensa y yo no llevaba mi grabadora. Y entonces un periodista sin grabadora, yo no sé cómo hacen ahora, pero por ejemplo en mi época uno tenía que tener grabadora y cámara fotográfica. Cuando uno era estudiante y ya saliendo, uno siempre tenía cámara fotográfica y grabadora, ¿sí? Entonces yo no llevé la grabadora y me volvió el que era mi jefe, el que iba a ser mi jefe desde ese primer día. Me dijo, no, váyase para la casa, si no trabajo grabadora, ¿con qué va a trabajar? Entonces yo me volví para la casa, pero me dio como pena y yo dije, no, pues voy a mostrar que yo. Y entonces me volví de nuevo para la emisora con mi grabadora y regresándome había un paro de maestros en el catastro ahí en la 26 con 30 y entonces me bajé y los maestros se tomaron ese edificio y lo encadenaron y yo quedé adentro con todos los maestros y entonces ahí me dieron las 12 y a esa hora llamé a la emisora desde un teléfono de esos que tenían los aritos negro y mi primer informe fue desde ahí. ¿Desde el teléfono? Sí, porque claro, estaba una toma, un edificio, lo estábamos cubriendo y eso no se tenía pensado. Entonces hice eso y me fue bien y bueno,
de no tener la grabadora, terminé haciendo un informe importante para ese diario. Después yo me voy para Chile. Me fui a hacer una investigación precisamente sobre lo que me motivó, que fue la prensa durante la dictadura chilena. Y allá trabajé, fui corresponsal de una revista de aquí de Colombia que se llamaba Colombia Hoy. Y trabajé allá, hice unos pinitos allá con una emisora y me vinculé o tuve un relacionamiento con una organización que trabajaba con temas de derechos humanos. Y después me regresé. Y pues bueno, ya llegué a ser desempleado porque en esa transición Sutatensa fue vendida a Caracol. Entonces ya no tenía trabajo, no tenía contactos, yo no vengo de familia de periodistas ni nada, entonces me tocó empezar a buscar, entonces conseguí por ahí un trabajito en una emisora para ser periodista deportivo. Transmití, eso es algo que le cuento a la gente y se ríe, transmití un campeonato internacional de ajedrez. Digamos, y de ahí ya empezó mi carrera profesional ya en forma. Entonces trabajé, hice fotografía para la agencia Reuters, digamos, yo ayudé en la época de las bombas de Pablo Escobar, me tocaba a mí salir corriendo, donde decían que había una bomba, me tocaba ir a mí a sacar las fotos. Y así sucesivamente, pues después, más adelante pasé a la revista Alternativa, que fue una revista que originalmente fundó García Márquez. Y yo entro a una segunda etapa donde estaba Orlando Falborda y María Teresa Herrán y trabajo con ellos un tiempo. Realmente la gente está leyendo más en lo digital y entonces hay que construir otro tipo de narrativas diferentes desde lo digital. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, hacer cursos, ese tipo de cosas para prepararte a estas nuevas eras? Sí, yo le contaba a tus compañeras que yo cuando estudié no había computadores para uno, ¿cierto? Para los estudiantes. Había uno que sacaba las notas en la universidad, pero uno no tenía. Entonces a mí me ha tocado adaptarme y autoformarme en algunos momentos, ¿cierto? Hoy yo soy el director de periodismo digital de aquí, del Laboratorio de Periodismo Digital Artículo 20 Lab del Politécnico Colombiano. Y yo enseñaba desde cómo cotizar la revista, cuánto puede costar el papel, la cantidad de papel, el costo de impresión, todo, hasta entregarla ya terminada. En ese momento en que yo empiezo a ser profesor, yo estaba trabajando con un profesor mío, empezamos a montar una empresa de asesorías en comunicación. Entonces yo hacía un periódico para Monpós, para el municipio de Monpós, y nosotros le trabajábamos toda la semana el periódico y lo podíamos tener el viernes siguiente. Okay. ¿Y cómo te decidiste a dedicarte también a ser profesor, a la educación? No, ese cambio. Eso fue una profesora mía que era psicóloga, me llama un día y me dice, necesito que alguien me reemplace en unas clases de psicología de la comunicación. Entonces yo le digo, mi hermana es psicóloga, entonces mi hermana va y la entrevistan para ese puesto. Y cuando la entrevistan para ese puesto le dicen, ¿usted no conoce a alguien que pueda dar unas clases de fotografía? Y entonces ella dijo, pues mi hermano hace fotografía para Reuters, en ese momento lo estaba haciendo yo. Y entonces me llamaron y entré a trabajar en esa universidad. El primer día no quería dictar más clases después del primer día, ¿sí? Porque me entrevistaron y me dijeron, le vamos a mostrar las instalaciones, y me llevaron a mostrarme las instalaciones de esa universidad. Y entramos a un salón y me dijeron, este va a ser el grupo que usted va a tener, entonces bienvenido. Y ya, láncese. Y yo quedé ahí como, bueno, ¿y cómo así? Entonces yo en esa época iba de paño, de corbata, toda la cosa. Y yo me acuerdo que sudaba porque nunca había dictado clases en mi vida. Entonces... ¿Y eran chicos de primer semestre? Eran chicos como de segundo creo que era, de una facultad de publicidad, ¿sí? Y pues iba a dictarles fotografía, y pues yo hacía fotografía, pero una cosa es dar clase, donde tú también tienes que tener, digamos, preparado
toda la clase a llegar a hablar correcto. Sin embargo, llamé a mi profesor de fotografía, que era el de la agencia, y le dije, me pasó esto, y me dijo, venga, esta noche al estudio que tengo que hacer unas fotos, y me ayuda y yo le explico cómo hacer las clases de unas semanas. Y bueno, ya mi profe me ayudó muchísimo y ya sacamos eso adelante. Y listo. Y ya después entonces ya me llamaron de otras universidades ya para darle lo de periódicos y revistas, diseño y eso. Diseño y diagramación se llamaba. Y llegó el amor a la docencia. Sí, ahí empecé. La docencia tiene algo y es que lo va uno agarrando mucho porque le dicen, no, necesito que venga a darme una clase, y entonces uno dice, bueno, está bien porque yo trabajo con la revista. Después le dicen, ¿por qué no se viene medio tiempo? Entonces uno dice, bueno, espere, hablo con la revista o donde estoy trabajando. Y cuando uno menos piensa ya está más metido en la universidad y menos en el otro lado. Pues nosotros somos de educación pública, ¿no? Que es un proyecto nuevo, es de las primeras generaciones que salen. No sé cuál sería como ese consejo, ya que me platicabas que te gusta como impulsar a las personas a que encuentren como un poco su vocación, a que encuentren contactos. ¿Cuál sería como ese consejo para la educación pública en ese contexto de los periodistas nuevos? Mi consejo es, hay que andar en la pomada. Entonces, si uno está esperando en su casa para poder conseguir el trabajo deseado, no lo va a lograr. Hay que relacionarse, hay que mostrarse. Hoy ustedes tienen unas oportunidades que yo no tuve o que mi generación no tuvo, y es que ustedes hoy a través de YouTube o de cualquier red se pueden mostrar y mostrar cosas que pueden hacer de su profesión. Entonces yo creo que hay que relacionar y siempre prepararse, porque si a mí me tocó, que era más lento el proceso, digamos, no cambiaban tanto las cosas como hoy, pues hoy ustedes... Sí, un reto mucho más todos los grande. días les cambian, todos los días cambian. Y bueno, Entonces, has enfocado también tu carrera un poco a la investigación, al periodismo de sí, investigación. algo hemos trabajado en el asunto, sobre todo desde el punto de vista académico. Hemos hecho investigación periodística aquí en la universidad. Es más, aquí en el Politécnico Gran Colombiano hay una unidad dedicada a investigación periodística. Como lo decía hace un rato, yo manejo también el laboratorio de periodismo digital, donde hacemos algo de investigación periodística desde ahí. Y desde ahí trabajo algo que se llama periodismo de datos y hacemos fact-checking, que es verificación de información. Eso que llamábamos investigación periodística por allá en los 70, 80, a partir de la investigación que hacen en Estados Unidos por el Watergate, digamos, eso ha cambiado un poco también la definición y el concepto de eso. Porque en ese momento estaba pensando más en la investigación, como destapar ollas podridas del Estado, Sí. fundamentalmente del Estado, de los gobiernos. Hoy, donde la empresa privada o el sector privado ha asumido muchos papeles que eran del Estado, pues ese abanico se abrió, ¿no? Ya no solamente son las aguas negras del Estado, sino también las del sector privado. ¿Y ese es como el enfoque que ha tenido tu investigación periodística? No necesariamente, yo he trabajado algunas cosas de medio ambiente, sí, hemos tenido, por ejemplo, en otra universidad ganamos un premio sobre temas de medio ambiente con una investigación sobre el agua, sí. Hemos trabajado con Radio Sustatensa, se hizo una investigación para mirar cómo ha sido pues, todo el tema, el modelo educativo de Radio Sustatensa. Y sobre todo, esa investigación tiene un enfoque en una partecita que tiene que ver con la reforma agraria del 60, donde en finales del 60, donde Sustatensa cumplió una labor importante en toda la publicidad que se intentó hacer para aprobar la reforma agraria, que no se aprobó. Como unos métodos de investigación que estábamos discutiendo, me hablabas del fast-checking, entonces no sé si puedes profundizar un poco más en eso. Sí, el fact-checking es un método que se está utilizando para verificar información. Inicialmente empezó pensándose para que las sentencias o las frases que decían los políticos o la gente que tenía algún poder se pudieran verificar. Y es un ejercicio de investigación rápido, digámoslo así. Tiene una rigurosidad, tiene un método.
Tal vez no como ese de largo alcance el periodismo investigativo, digamos que llamábamos, pero de todas maneras aquí hay un proceso de investigación. Entonces lo que se buscaba o lo que se busca con este método es poder identificar si lo que dijo alguien es verdad o no. ¿Sí? Ok. Entonces si el presidente de la República dijo que se entregaron 50.000 hectáreas a campesinos en Córdoba para que sembraran papa, pues hay que verificar si eso es cierto. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, si son 50.000 hectáreas. Segundo, si se le entregaron realmente a campesinos o los cogió a alguna otra persona o otras personas que no fueran campesinos. Segundo, si en Córdoba se siembra papa o no se siembra papa. Es decir, eso hay que verificarlo y entonces se hace una rápida indagación. También se hace indagación a través de documentos, entonces básicamente se trabaja es con un experto en el tema, con alguien que esté, con quien hizo la afirmación. En muchos casos sucede que no lo valida, esa persona no vuelve a hablar, pero bueno, ya tiene o un tweet que hizo sobre eso o una declaración que hizo en algún medio de comunicación. Entonces uno se debe coger de ahí. Hay fact-checking mal hechos, ¿sí? Aquí hay la silla vacía desde mi punto de vista, es experto en hacer malos fact-checking, ¿cierto? Y lo otro es una persona que esté involucrada en el tema, es decir, aquí sería un campesino o el alcalde de ese municipio en Córdoba, ¿cierto? Que estaría ahí. Entonces digamos que ahí tengo unas fuentes iniciales para trabajar. Y lo otro a través de documentos. Entonces hay estudios que me muestran que la tierra en Córdoba permite sembrar tales cosas, entonces yo puedo comprobar si se siembra o no papa, ¿cierto? O que la inversión que se hizo para comprar esas 50.000 hectáreas era adecuada o no, ¿cierto? O sea, que si se pudieron comprar las 50.000 o si no eran, claro, si no eran 49.000. Esos tienen unos métodos de evaluación, entonces dependiendo del medio que lo esté haciendo y del diseño metodológico que haya hecho, el medio decide, pero en términos generales es verdad, pero, ¿cierto? No es preciso, colocan algunos, es falso, o es engañoso, colocan otros. Hay como unos 7 tipos de evaluación para identificar que darle una valoración a eso más de carácter cualitativo. Y ahora, gracias a la tecnología, pues se está haciendo también fact-checking de imágenes, de videos. Entonces se utilizan varios métodos y uno de ellos es la búsqueda inversa para tratar de identificar, por ejemplo, un montaje de qué tipo de imágenes hizo, ¿cierto? O el periodismo de datos, que algo se relacionan en ocasiones, y es la utilización de bases de datos para hacer investigaciones periodísticas. Entonces yo te voy a contar una así suavecita, fácil. Nosotros hicimos aquí un trabajo sobre violencia intrafamiliar y entonces la base de datos nos decía que había violencia intrafamiliar de pareja desde los 13 años hasta los 70 o algo así, no recuerdo ya. Entonces la primera inquietud de mis estudiantes es ¿cómo así que a los 13 años? O sea, violencia de pareja. Entonces empezar a explicarles que hay zonas en Colombia donde casan a las niñas a los 13 años todavía, ¿cierto? Y listo, hicimos el análisis de la base de datos, graficamos y encontramos entonces qué tipos de violencia se daban. Entonces, por ejemplo, encontramos que en un momento la violencia física es mayor, en otro momento la violencia económica y así sucesivamente. Pero cuando llegamos a la tercera edad no encontrábamos cuál era la violencia. Se daban física también y se da psicológica, pero no era digamos, uno dice, bueno, ¿qué hay ahí? Y ahí salió la investigación, por ejemplo. Y es que en la tercera edad la violencia, todas las violencias se dan en todas las edades de alguna manera, pero unas tienen picos, ¿sí? En el caso de las personas de la tercera edad, la violencia tenía que ver con temas de salud y de alimentación. Entonces, por ejemplo, el viejito le esconde, está mamado de la esposa porque ya llevan 50 años viviendo, le esconde las pastas del corazón, ¿sí? Lo que más pasaba con las mujeres hacia los hombres era la comida,
Entonces les niegan comida porque nosotros venimos de una generación machistas que no, el hombre no preparaba nada, son las mujeres las que preparan, y entonces las mujeres no le dan de comer a sus esposos. Se les esconden las pastas para la atención, bueno. Entonces encontramos que una de las violencias que más se dan es la tercera de las violencias relacionadas con la salud. Las investigaciones se hacen por entrega, entonces no está esa investigación re larga que ya nadie va a leer, sino que hacemos, por ejemplo, trabajamos con infografías, ¿cierto? Trabajamos con pequeñas multimedias, ¿sí? Entonces hacemos ese tipo de cosas. Y para finalizar, quería preguntarte también, Arturo, entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Vas a seguir con la universidad? ¿Qué proyectos estás inmerso o qué estás planeando? Vamos a ver, digamos, yo sigo con la universidad aquí, con el Politécnico Gran Colombiano. Aquí nos han abierto a los profesores las puertas para que desarrollemos nuestro periodismo, llamémoslo así. Entonces, aquí estamos. En términos de aprendizaje, lo que venga, yo soy una persona que trato de aprender. Ahorita estoy inscrito en un curso también sobre inteligencia artificial. Trato de aprender todos los días algo para no quedarse uno, sino lo que hablábamos al principio, si no se prepara uno, si no está uno atento de los adelantos que se van dando, se queda atrás y ahí sí no va a conseguir trabajo ni va a producir. Lo que yo espero ya es seguir aportando, ya sea desde la docencia o ya sea en otros trabajos, pero desde mi profesión, continuar, todavía me siento activo.